Fíjense bien, vamos a hablar en este cafecito, vamos a hablar de lo que es el régimen de coordinados. Que el régimen de coordinados tiene unas características muy especiales, porque realmente dentro de este régimen caben todos los transportistas, ¿sí? El problema es que las definiciones de la ley están un poco confusas y pudiéramos decir que qué es un coordinado, ¿no? O sea, dentro del régimen de coordinados, insisto, están todos los transportistas comunes. ¿Cómo qué transportistas? Como aquel transportista que fletea la carga del maíz, por ejemplo, como aquel transportista que lleva hortalizas desde Sinaloa hasta la frontera y cruza todavía, y está ese transportista, como aquellas empresas como Tufesa, como TAP, como LIT, todas esas empresas que transportan personal, que lleva carga de personas. También ahí están en ese régimen todos los transportistas, por ejemplo, que están en carga de arena, tierra, grava, lo que les llamamos dumpers, ¿sí? Ahí están, no sé, un Paquete Express, un PT, todas esas empresas también están aquí en este régimen de coordinados, ¿no? Pero voy a intentar explicar más o menos la diferencia entre un coordinado y un transportista común y corriente, ¿no? Fíjense bien, vamos a empezar por las definiciones que me da la ley del impuesto sobre la renta. Y antes de empezar con eso, siempre que iniciamos con un tema, me interesa que se ubique en qué parte de la ley del impuesto sobre la renta están ubicados este tipo de contribuyentes. En este caso, en este caso, los coordinados están en el título 2, o sea, dentro de las personas morales, ¿no? Es un régimen exclusivamente para personas morales. Y dentro de ese título 2 hay un capítulo séptimo que habla precisamente de los coordinados. Y ese capítulo séptimo de los coordinados tienen dos artículos, solamente tiene dos artículos, el artículo 72 y el artículo 73, que es lo que vamos a estudiar y analizar. Fíjense bien, tal y como les comento, en sí, el concepto de un coordinado es un concepto que está en la ley, pero que es un tanto complejo entenderlo. Sin embargo, voy a hacer una lectura literal de lo que la ley dice en el concepto de coordinados. Artículo 72 me dice, se consideran coordinados a las personas morales que administran y operan activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros y cuyos integrantes realizan exclusivamente actividades de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros o complementarias a dichas actividades y tengan activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con dichas actividades. Si pusieron atención a lo que es la lectura del concepto de coordinados, pues la verdad es que no nos deja muy claro qué es un coordinado, ¿sí? Pero voy a tratar de definirlo de una manera más coloquial, de una manera más coloquial. Imagínense que hay un grupo de 5, 6, 7, 10, 100 personas que tienen camiones, pero que ellos no los van a trabajar directamente. Entonces, por acá hay una sociedad que se dedica precisamente a administrar o a operar directamente ellos esos camiones. Entonces, yo como dueño del camión voy y le dejo el camión al coordinado para que el coordinado lo explote, para que el coordinado sea el que trabaje mi camión. Oye, ¿yo puedo trabajar mi camión directamente con el coordinado? Sí, también lo puedo trabajar yo, ¿verdad? También yo puedo ser el chofer, yo puedo ser el que anda en él, ¿sí? Pero aquí la idea es que el coordinado, persona moral, administre o opere activos fijos, propiedades de terceros, ¿ok? Eso es en sí un coordinado, ¿ok? Por lo tanto,
se establece una relación contractual en la que los integrantes del coordinado le entregan en administración y operación a los coordinados ciertos activos. Regularmente, ¿qué activos son los que les entrego? Pues les entrego el camión, el terreno donde está, por ejemplo, la terminal, ¿sí? Donde llegan los camiones, ¿sí? Eso es lo que les entrego para que lo administren y operen. Otra cosa que es importante es, no es necesario que el integrante, o sea, el dueño de los camiones, sea accionista o socio de la persona moral coordinada. Simplemente se requiere que el integrante le entregue al coordinado activos relacionados con el autotransporte para que éste los administre y los opere. No es lo mismo ser integrante de un coordinado que ser socio accionista del coordinado, ¿sí? Pero, un integrante, por supuesto que también puede ser socio accionista del coordinado, ¿sí? Entonces, fíjense bien, desconozco cuántas figuras como coordinados existan. Sé que algunas empresas funcionan como coordinados, sobre todo empresas de autobuses. Empresas de autobuses funcionan como coordinados, donde todos los integrantes del coordinado vienen, ponen, por ejemplo, voy a dar un nombre, Tufesa, por ejemplo, que vienen y ponen una terminal específica para Tufesa. La terminal opera, tiene gastos, tiene mantenimientos que hay que hacerle a esa terminal, ¿sí? Y todos esos son gastos comunes de la empresa coordinada, ¿sí? Son gastos comunes de la empresa coordinada. Pero los dueños de los camiones en sí no es la empresa, sino es las personas físicas, son los integrantes. También es cierto que yo como persona física puedo tener un autobús y lo entrego a un coordinado para que lo opere. Pero también yo puedo ser una persona moral que tiene 1, 2, 3, 4, 5 autobuses y también se lo doy al coordinado para que lo opere. Entonces, eso es en sí un coordinado. Un coordinado es una sociedad que opera y administra camiones, propiedades de terceros. Los terceros pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales. También este tipo, para poder ser coordinado, los contribuyentes tienen que cumplir con una cosa que le llamamos exclusividad. O sea, un coordinado puede tener otras actividades. Vuelvo al ejemplo de una terminal de autobuses. Dentro de la terminal de autobuses puede haber un restaurancito, puede haber una venta de golosinas, de, no sé, de Bimbo, de Marinela, de galletas, de café, de refrescos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y puede ser que esa operación la desarrolle el coordinado también. Obviamente, eso que ingrese a la empresa coordinado por concepto de ventas de restaurante o de ventas de chucherías, que le llamamos, no es un ingreso por transporte, ¿verdad? Lo puede hacer, sí, siempre y cuando los ingresos por transporte representen cuando menos el 90% de los ingresos totales. ¿Sí? Entonces, tenemos que jugar aquí con el tema de exclusividad también, ¿no? Entonces, ¿cuándo es exclusivo? Cuando por lo menos el 90% de sus ingresos totales vengan de transporte. Quiere decir que los ingresos por restaurantes, ventas de refrescos, de marinela, Bimbo y todo lo demás, sabritas, no sé, no representen más del 10% del ingreso total. También la propia ley me excluye sin incluir los ingresos por enajenaciones de activos fijos o de activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. Pues, o sea, si la empresa vende un terreno donde estaba, voy a decir, donde estaba una terminal porque se mudaron a una terminal más moderna, más nueva, o vende el edificio completo, ese ingreso que tiene por la venta del edificio o del terreno, ese no computa en el 90%. Entonces es importante que veamos esa parte. Entonces, si hago un resumen de lo que es el régimen fiscal de coordinados, vamos a resumir. Primer punto, son personas morales. Los coordinados no puede haber personas físicas, son única y exclusivamente personas morales. 2, administran y operan
fijos y terrenos relacionados con la actividad del autotransporte terrestre, se hace de bienes o se hace de personas. 3. Los integrantes realizan exclusivamente la actividad del autotransporte terrestre, sean integrantes propietarios del equipo. ¿De qué equipo? Del camión, del autobús, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un coordinado. Pero entonces la pregunta es, ¿y las demás personas morales y personas físicas que se dedican al autotransporte terrestre con equipo propio y por ellos mismos, dónde caben? ¿Sí? Pues la realidad es que, piense bien, hasta el 2013, todos los transportistas, todos, tributaban en un régimen que se llamaba régimen simplificado. En el 2014 nace una nueva ley del impuesto sobre la renta y eliminan el régimen simplificado, que el régimen simplificado antes era para sector primario y para transportistas, y en la nueva ley, a partir del 2014, hacen una separación, un capítulo séptimo exclusivamente para coordinados y un capítulo octavo exclusivamente para el sector primario. Pero cuando ingresa este capítulo séptimo en el 2014 para coordinados, se les olvidó al legislador incluir precisamente a las personas morales y personas físicas que se dedican al autotransporte terrestre con equipo propio. Un ejemplo, Paquete Express. Paquete Express es una sociedad que tiene camiones y que no necesariamente es un coordinado, sino que la propia sociedad es dueña de los camiones y la propia sociedad explota esos camiones y la propia sociedad tiene ingresos por transporte y tiene gastos por transporte y paga sus impuestos por ella misma. O sea, hace que no cabía en los coordinados, porque para que sea coordinado tiene que ser una persona moral que administre o opera activos fijos y terrenos o activos fijos solamente, pero propiedades de terceros. Entonces no cabía aquí, y si no soy régimen de coordinados, pues entonces necesariamente tendría que ser régimen general de ley, ¿no? Así estuvieron tributando estas empresas durante 2014 y una buena parte del 2015, y hasta el 2015 la autoridad dijo, oye, se me olvidaron las personas morales y personas físicas transportistas comunes y corrientes. Y entonces a partir del 2015 hicieron una modificación o agregaron unas reglas misceláneas donde podían darle oportunidad a estas empresas que tributaron en el régimen general durante un buen periodo de tiempo para que se regresaran al 1 de enero del 2014 y presentaran todas sus declaraciones de manera complementaria, pero ya como el régimen de coordinados, no como régimen general. Una de las diferencias importantes entre un régimen de coordinados y un régimen general es que los regímenes de coordinados acumulan que cobran, deducen hasta que pagan, pero un régimen general, pues no, ¿verdad? Un régimen de coordinados deduce todas las compras, mientras un régimen general lo que deduce es el costo de lo vendido, ¿verdad? Entonces, son diferencias importantes que afortunadamente, a pesar de que se hizo tarde, la autoridad reconsideró y los mandó de manera extemporánea, pero lo hizo a que presentaran declaraciones complementarias como coordinados desde el 1 de enero del 2014. Hoy, la ley ya contempla que podrán aplicar lo dispuesto en este capítulo, o sea, el régimen de coordinados, las personas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga de pasajeros, siempre que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero que se considere partes relacionadas. O sea, al final, en la propia ley me incluyeron también no solamente a los coordinados, sino también a los transportistas comunes y corrientes, pero con una restricción, que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral que sea parte relacionada, ¿no? ¿Qué es que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral que sea parte relacionada? Primeramente, que no preste servicios preponderantemente quiere decir que más del 50% de sus ingresos no provenga de su parte relacionada. Esa es una de las cosas preponderantes. Y la otra es, ¿qué es una parte relacionada? Pues una parte relacionada es cuando yo, persona moral, tengo injerencia en otra persona moral o en otra persona física
donde tenemos la misma administración, tenemos socios comunes, tenemos domicilios comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese punto es importante, ¿no? Yo les puedo decir, ¿por qué es importante esto? Imagínense una empresa agrícola que exporta sus productos. Pues crea su empresa transportista para que transporte estos productos, sus productos, los transporte hacia el extranjero, ¿no? Entonces, si aquí los socios son A y B y en la empresa transportista los socios son A y B, entonces estamos ante la presencia indudable de una parte relacionada, ¿verdad? Entonces, aquí la ley me excluye, en primera instancia me excluye a que no puede ser régimen de coordinados aquellos transportistas que presten servicios a sus partes relacionadas. Obviamente, la empresa transportista, ¿a quién le va a cobrar? Pues a la agrícola, ¿va? Y si son partes relacionadas, pues son ingresos por partes relacionadas. Sin embargo, fíjense bien, la propia ley me hace una excepción, y me dice, para los efectos de este artículo, fíjense bien, para todos los demás efectos, seguimos siendo partes relacionadas, pero para estos efectos no se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando los servicios de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros se presten a personas con los cuales los contribuyentes se encuentren interrelacionados en la administración, control y participación del capital, siempre que el servicio final del autotransporte de carga o de pasajeros sea proporcionado a terceros con los cuales no se encuentren interrelacionados en la administración, control o participación del capital. Y dicho servicio no se preste conjuntamente con la enajenación de bienes. Voy al mismo ejemplo porque digo, obviamente a mí me interesa hacer régimen de coordinados porque tiene más beneficios fiscales. Pero si le presto servicios a mi parte relacionada, entonces no pudiera ser régimen de coordinado, tuviera que ser necesariamente régimen general. Pero entonces, vuelvo a la agrícola. La agrícola y la empresa parte relacionada transportista. Entonces, la agrícola le da los productos al fletero para que se los lleve hasta Estados Unidos. Pero fíjense bien, el servicio de transporte obviamente se lo da el coordinado a la agrícola, pero el coordinado va y entrega el producto a un broker en el extranjero o a una persona que es tercero, que no es parte relacionada ni con el transportista ni con la agrícola. Entonces, a pesar de que hay una parte relacionada, como el producto final va y se entrega a un tercero donde no somos partes relacionadas, entonces para estos efectos yo pudiera considerarme no parte relacionada y por lo tanto me puedo considerar coordinada. ¿Okay? No sé si me expliqué, pero esa es la excepción, ¿no? La excepción es que si yo le presto servicios a mi parte relacionada, pero el producto va y se entrega a un destinatario final que no es parte relacionada mía, entonces, a pesar de que somos partes relacionadas, sí puedo ser régimen de coordinados. Fíjense bien, hay que presentar declaración de impuestos en el régimen de coordinados. Me voy a referir exactamente a una persona moral que funciona como coordinado, es decir, que administra y opera bienes de terceros, ¿sí? Esa persona moral puede tener ingresos de sus integrantes, pero esa persona moral también puede tener ingresos propios, porque yo como coordinado puedo administrar bienes de terceros, pero también puedo tener mis propios bienes. Por lo tanto, voy a tener ingresos propios y voy a tener ingresos de mis integrantes. ¿Okay? Los coordinados cumplirán con sus propias obligaciones. Es decir, si el coordinado pagó arrendamientos a una persona física y le retuvo un ISR, le retuvo un IVA, el coordinado tendrá que dar ese ISR, ese IVA que retuvo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cumplirán con sus propias obligaciones. Tiene que llevar contabilidad, tiene que llevar todo normalito como cualquier persona moral, ¿verdad? Ahora bien, los coordinados cumplirán en forma conjunta por cuenta de sus integrantes.
¿sí? Si yo soy un integrante de un coordinado, yo integrante del coordinado puedo tener dos opciones. Yo pagar mi impuesto, yo integrante, o que el coordinado pague el impuesto por mí. ¿Ok? Si el coordinado paga el impuesto por mí, entonces el ISR que le corresponda a cada uno de los integrantes los enterará la persona moral coordinada, ¿sí? Y se enterará en forma conjunta en una sola declaración. Voy a tratar de dar un ejemplo. Yo soy una persona moral coordinado que tengo 5 integrantes. Esos 5 integrantes me entregaron bienes para que yo los administre. Entonces, yo voy a tener que llevar un control, yo coordinado, de cuántos ingresos le corresponden a cada uno de mis 5 integrantes. También tendré que llevar un control de cuántas deducciones le corresponde a cada integrante para determinar la base correspondiente que tiene cada uno de los integrantes. Y voy a calcularle el ISR a cada uno de los integrantes. La suma del impuesto sobre la renta que le genere a cada uno de los integrantes, ese es el monto del impuesto que el coordinado pagará. Pues, es algo así como una copropiedad, pero no es una copropiedad, ¿no? O sea, pero funciona casi como una copropiedad. Le calculo el impuesto a cada uno de los integrantes y la suma del impuesto de todos los integrantes es el impuesto que pagará el coordinado. Se hace provisional o se hace del ejercicio. Ahora bien, si yo soy una persona moral que no realiza actividades empresariales por cuenta de sus integrantes, o sea, son las personas morales transportistas comunes y corrientes que no son coordinados, entonces vamos a cumplir con las obligaciones del artículo 72, del 73, del 76, del 102 y 105. Expresamente así lo dice la ley. El artículo 72 y 73, pues que es el régimen precisamente de coordinados. El artículo 76, que habla de las obligaciones de las personas morales en general, llevar contabilidad, presentar declaraciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero el 102, que habla de que es ingreso acumulable hasta que cobro, ¿sí? Y el 105, que habla de que son deducciones autorizadas hasta que pago también, ¿sí? Entonces, eso es importante porque es una persona moral, pero que va a acumular el ingreso y va a deducir como si fuera persona física hasta que cobre, hasta que pague, ¿no? Ahora bien, los coordinados que cumplen por cuenta de sus integrantes, entonces esos tendrán una obligación, creo que por ahí ya lo dije, ¿no? Cumplirán con las obligaciones de sus integrantes, porque acuérdense que los integrantes pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales, ¿sí? Todas las obligaciones que están establecidas en la ley, aplicando la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la misma, o sea, hace régimen de actividades empresariales y profesionales de las personas físicas, ¿sí? A pesar de que soy una persona moral, tributo bajo las reglas de una persona física, ¿no? Ese capítulo 1, esa sección 1 del capítulo 2 del título 4, pues empieza en el artículo 100 y termina en el 110, ¿no? Dentro de eso están los ingresos acumulables hasta que sea flujo efectivo y las deducciones autorizadas a través de flujo efectivo también, es decir, ingreso efectivamente cobrado, deducciones efectivamente pagadas. Obviamente, a pesar de que son deducciones hasta que pago, en materia de activos fijos, acuérdense que no es necesario que esté pagado. En materia de activos fijos, lo que yo deduzco es la depreciación. Y el requisito para deducir la depreciación es que lo esté usando, que lo haya adquirido y que lo esté usando, no necesariamente que esté pagado, ¿no? Entonces, si vamos a ver los coordinados, cómo calculan el impuesto provisional de los integrantes, veremos entonces que calcularán y enterarán por cada uno de sus integrantes los pagos provisionales en términos del artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero fíjense bien, es por cada uno de los integrantes. Insisto, un coordinado puede tener un integrante persona física o puede tener un integrante persona moral. Si es un integrante persona física, le va a aplicar las reglas de las personas físicas. Si es un integrante persona moral, le aplicará las reglas de las personas morales, ¿no? Y vamos a ver, ¿cómo se calcula? Ingreso total del periodo menos deducciones autorizadas del periodo menos la PTU pagada en el periodo, porque pueden haber pagado PTU, ¿verdad?
menos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores no disminuidas es igual a la utilidad gravable. Si esa integrante, el que le estoy calculando el impuesto, es una persona física, entonces le aplicaré la tarifa del artículo 96, o sea, la tarifa de los pagos provisionales. Si el integrante es una persona moral, entonces le aplicaré la tasa que viene en el artículo 9, que es precisamente la del 30%, ¿no? Y este sería el ISR del pago provisional de cada uno de los integrantes. A ese le restaré los pagos provisionales efectuados durante el periodo, pagos provisionales anteriores, ¿la? Y ese sería el pago provisional del periodo de cada integrante. Insisto, ¿cuál va a ser el pago provisional que va a pagar el coordinado? La suma de cada uno de los pagos provisionales de cada uno de sus integrantes. Ahora, el impuesto del ejercicio, porque también hay que pagar el impuesto del ejercicio, ¿verdad? También hay un impuesto anual, ¿sí? Es exactamente como lo acabamos de ver para los pagos provisionales, solo que hay que calcular y enterar el ISR del ejercicio por cada uno de sus integrantes y vamos a determinar la utilidad gravable del ejercicio conforme al artículo 109. O sea, todo el ingreso cobrado desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, todas las deducciones pagadas desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, a eso le vamos a restar la PTU o pérdidas de ejercicios anteriores, pérdidas pendientes de amortizar, ¿sí? Y luego le aplicaremos la tarifa anual si es persona física o la tasa del 30% si es persona moral. Y obviamente le restaré los pagos provisionales que hubiera realizado durante el ejercicio. ¿Ah? Aquí tenemos ya un ISR del ejercicio con cada uno de los pasos. Hay una pequeña diferencia aquí, lo vamos a ver ahorita. Ingreso total del periodo, obviamente del 1 de enero al 31 de diciembre. Las deducciones autorizadas del 1 de enero al 31 de diciembre, eso me da la utilidad fiscal menos la PTU, menos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, pendientes de amortizar, me da la utilidad gravable. Pero nótese aquí, el integrante que sea persona física, el coordinado podrá deducir las deducciones personales que llegara a tener esa persona física. Y esa sería la utilidad gravable. Obviamente, si el integrante es una persona moral, pues ahí no hay deducciones personales. Para que haya deducciones personales tiene que ser persona física. Si es persona física, le voy a aplicar la tarifa anual del artículo 152. Si es persona moral, le voy a aplicar la tasa que viene en el artículo 9 del 30%. Y ese sería el ISR a cargo del ejercicio de cada uno de los integrantes. Le restaría todos los pagos provisionales efectuados por el coordinado de cada uno de los integrantes y este sería el ISR del ejercicio de cada integrante. Básicamente, aquí lo que puede resultar es un saldo a favor, pero por sentido común no debería resultar un impuesto a cargo. Porque imagínense, cuando hizo el pago provisional del integrante del pago provisional de diciembre, pues en ese pago provisional de diciembre ya viene acumulado todo el ingreso de enero a diciembre y todas las deducciones de enero a diciembre. Y en el anual, pues también viene todo el ingreso de enero a diciembre y todas las deducciones de enero a diciembre. Solamente que aquí en el anual, si mi integrante es persona física, entonces podré deducir las deducciones personales. Ok, más o menos esa es la forma de operar de los coordinados. Insisto, de los coordinados y de los transportistas normales, los transportistas comunes y corrientes, los que no funcionan como coordinados. Ahora, tanto los coordinados como las personas morales o físicas que se dedican al transporte tienen una cosa que se llama facilidades de comprobación. Esas facilidades de comprobación, algunas son muy buenas y otras a lo mejor no son tan buenas, pero también son importantes, ¿no? Acuérdense que cuando tenemos una regla particular, la regla particular prevalece sobre la regla general, ¿no? Yo tengo una regla general que me dice que para que sea deducible tiene que estar pagado con un cheque, tiene que ser estrictamente indispensable, tiene que ser un montón de reglas, pero eso está en lo general. Pero en lo particular tengo una regla que me exceptúa algunas reglas generales, por lo tanto, a mí me aplica única y exclusivamente la regla específica, ¿no? Cuando hablemos de facilidades de comprobación, son reglas específicas para el régimen de coordinados y transportistas comunes y corrientes. Por lo tanto, hay que analizar estas reglas, estas facilidades de comprobación. La primera,
La primera facilidad administrativa que es muy buena, ¿sí? Y déjenme hacerle una aclaración. El sector 2 de facilidades administrativas para transportistas se refiere a los transportistas que son carga federal, o sea, los que transportan mercancías por carreteras y caminos federales, ¿sí? La sección 3 es para los transportistas de transporte foráneo de pasaje y turismo, como puede ser Tufesa, TAP, etcétera, etcétera. Y el 4 es para transporte urbano, suburbano y carga en general. ¿Ok? Entonces, esas son las reglas. Para estos contribuyentes hay una regla 2.1 y 3.2, que cuando hablo de 2 es transporte federal y cuando hablo de 3 es transporte de pasaje y turismo. ¿Ok? Esos dos tipos de transportista tienen una facilidad muy importante, que se refiere a hacer más sencillo el cálculo del impuesto sobre la renta que hay que hacerle a un trabajador, ya sea un operador, o sea, un chofer, macheteros, maniobristas, cobradores, mecánicos, etcétera, etcétera, que tenga que ver con la operación de la actividad de los coordinados, ¿no? Fíjense bien, si yo tengo, voy a decir, un chofer, pues yo al chofer le pago un sueldo. Y obviamente la regla general que me dice que hay que afiliar al trabajador al Seguro Social, que hay que calcularle el ISR de conformidad con las tarifas, que hay que pagarle en su caso el subsidio de empleo o hay que meter en la fórmula del cálculo del subsidio de empleo, que tengo que timbrar, que tengo que hacer una serie de cosas, ¿verdad? Eso es la regla general. Pero la regla particular, fíjense qué es lo que me dice. Esta regla me dice, los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, que tributen en los términos del título 2, capítulo 7, eso es para los coordinados, ¿verdad? O título 4, capítulo 2, sección 1 de la ley del impuesto sobre la renta, o sea, personas físicas transportistas, según sea el caso, para efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de retenciones del ISR por los pagos efectuados a sus trabajadores, o sea, en lugar de aplicar las disposiciones de la ley, ¿sí? Que es lo que me dice, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes al pago de salarios de la ley, podrán, obviamente si tú quieres, puedes aplicar las disposiciones de la ley o puedes aplicar esta facilidad. Dice, podrán enterar el 7.5% por concepto de retenciones de ISR correspondiente a los pagos efectivamente realizados a operadores, macheteros y maniobristas. Quiere decir esto que en lugar de aplicar tarifas, voy a aplicar el 7.5% de lo que le pague el trabajador, ¿verdad? Obviamente eso me facilita el cálculo del impuesto, ¿sí? Porque si le pagué 10,000 pesos por el 7.5, pues eso es lo que retengo y entero, ¿verdad? En cambio, si le pagué 10,000 pesos y me voy a la ley, pues tengo que aplicar la tarifa del impuesto, la tarifa del subsidio y determinar un impuesto, ¿verdad? Entonces aquí es más sencillo. Pero además, tienen una ventaja, porque me sigue diciendo la facilidad, ¿sí? El 7.5% de los pagos realizados, pero tomando como referencia el salario base de cotización que sirva para el cálculo de las aportaciones de dichos trabajadores al IMSS conforme a la normatividad aplicable. Ah, espérame. Obviamente, en el IMSS también hay una ley general, ¿verdad? La ley general me dice que yo tengo que afiliar al trabajador con lo que le pago. Eso es lo que me dice la regla general. Pero resulta que estos transportistas tienen un convenio, ¿sí? Hay una cámara que se llama CANACAR, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Esa cámara tiene un convenio con el IMSS, donde el convenio consiste que en lugar de afiliar al trabajador con lo que gana, lo voy a afiliar con un número determinado de UMAS, tantas UMAS, independientemente de lo que gane el trabajador. Por ejemplo, un chofer, probablemente, no tengo el dato exacto, pero un chofer puede afiliarse con 5 veces la UMA, es 5 puntos y cachito veces la UMA, ¿sí? Un chofer realmente es un comisionista.
que gana conforme a lo que fletea. Regularmente, un transportista le paga hasta un 20% de lo que cobra de flete al chofer. Y eso puede llevar que, por ejemplo, en temporadas altas, en temporadas donde hay mucho trabajo, por ejemplo, aquí en Sinaloa, cuando está la trilla del maíz, pues los transportistas tienen muchos fletes. Puede llegar a que un chofer gane cantidades importantes. Entonces, en lugar de afiliarlo con el salario que gana, lo puedo afiliar hasta con X número de UMAS, dependiendo si fue chofer, si soy machetero, si soy maniobrista, que lo que sea, hay diferentes cifras. La máxima anda alrededor de 5 veces, 5 punto y cachito veces la UMA, y la mínima anda como en 4 veces la UMA, ¿no? Entonces, esa es una excepción. Entonces, si un chofer realmente ganó 1,000 pesos diarios, pero este convenio me dice que lo voy a afiliar con 500 pesos, el 7.5% de retención de ISR no va a ser sobre los 1,000 pesos que le pagué, sino va a ser sobre los 500 pesos con lo que lo afilio en el Seguro Social. ¿Ok? Entonces, esa es una ventaja muy importante porque además de que es más sencillo el cálculo, es más barato también. Pues. Entonces, tómelo en cuenta porque es muy importante, ¿no? Aquí claramente me dice, tomando como referencia el salario base de cotización que sirva para el cálculo de las aportaciones de dichos trabajadores al IMSS, conforme a la normatividad aplicable, en este caso sobre el convenio que se tiene con Canacar. Y además, si hago este proceso, si elijo esta opción, entonces debo elaborar y entregar en la administración desconcentrada de servicios al contribuyente más cercana a su domicilio fiscal, a más tardar el 15 de febrero del 2020, una relación individualizada de dicho personal que indique el monto de las cantidades que le son pagadas en el periodo de que se trate, en los términos en que se elabora para efectos de las aportaciones que realice el IMSS, además de emitir el CFDI y su complemento por concepto de nómina correspondiente. O sea que no voy a hacer el cálculo en términos de la ley, pero sí tengo que presentar CFDI, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, ¿sí? Sin duda alguna es una opción muy buena, pero que no me elimina CFDI ni me elimina el presentar una relación individualizada cada 15 de febrero de cada año. Hoy por hoy, esta relación individualizada ya no se lleva físicamente a la administración de servicios al contribuyente, sino que se hace a través de una ficha técnica y se sube desde el portal del SAT. Ahí es como presento esta relación individualizada. Pero ojo, si yo quiero ejercer esta facilidad que, insisto, es muy buena para los transportistas, tengo que cumplir las reglas del juego. Y las reglas del juego es que tengo que presentar esta relación individualizada, ¿sí? A más tardar el 15 de febrero. Además, tengo que emitir el CFDI, ¿no? Correspondiente. ¿Verdad? Ahora, la propia regla dice que por lo que se refiere a los pagos realizados a los trabajadores distintos a los señalados en esta regla, a esos no le aplica esto. A eso se le aplican las condiciones de ley común y corriente. ¿Quiénes pueden ser esos otros trabajadores? Pues a lo mejor yo como transportista pues también tengo una oficina. Y dentro de la oficina tengo recepcionista, secretaria, contador, auxiliar, no sé, a esos no les aplica esta regla, ¿no? Luego la propia regla sigue diciendo que lo dispuesto en esta regla será aplicable a las personas físicas, a las personas morales o a los coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, siempre que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral que sea parte relacionada. Pero acuérdense la excepción que vimos de las partes relacionadas, que a pesar de que soy parte relacionada, sí puedo ser coordinado y sí puedo aplicar esta regla si el servicio final, si el producto final se entrega a un tercero. Acuérdense que lo vimos ahorita hace unos momentos. Otra facilidad que es muy buena, pero que en el pasado era más buena, porque tenía condiciones diferentes, pero sigue habiendo una deducción ciega que le aplica también al transporte federal o al transporte de pasaje y turismo, ¿no? Fíjense bien, esta regla me dice que para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta, los contribuyentes, personas físicas y morales, así como los coordinados, podrán deducir, fíjense bien, podrán deducir hasta el equivalente a un 8% de los ingresos propios de su actividad
sin documentación que reúna requisitos fiscales. Sin documentación que reúna requisitos fiscales. Insisto, carga federal y pasaje y turismo federal, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste la facilidad? En deducir el 8% de los ingresos propios de su actividad sin documentación que reúna requisitos fiscales. Y la pregunta es, ¿nada de documentación? Porque si yo escucho sin documentación que reúna requisitos fiscales, pues qué bien, ¿verdad? Pero la cosa es, nada de documentación realmente, fíjense bien, no es tan nada de documentación. Primer requisito, que el gasto se realice efectivamente en el ejercicio fiscal. O sea, no es el 8% sin comprobar nada, tiene que haber un gasto concreto y ese gasto concreto debe de no reunir requisitos fiscales para meterlo aquí. Porque si no reúne requisitos fiscales, entonces fue un gasto no deducible, ¿verdad? Si lo meto aquí, entonces se convierte en deducible, pero tiene que ser un gasto real, no es una invención, pues tiene que ser un gasto real, ¿sí? Segundo, que la erogación sea registrada en la contabilidad, o sea, tiene que haber un registro contable con un pequeño comprobante de lo que se erogó, un comprobante que obviamente no reúne requisitos fiscales, pero que ahí está, ¿no? ¿Sí? Y tercer requisito, que se pague un ISR del 16% sobre el monto de esa erogación, pero es un impuesto definitivo. No se acredita ni se deduce. Entonces decimos, carajo, o sea, sobre lo que sea no deducible o no reúne requisitos fiscales y lo meta aquí, entonces voy a pagar el 16%. Sí, así es. ¿Ok? Yo les pregunto, ¿es una facilidad buena? Pues ni tan buena, ¿verdad? Pero yo les pregunto, si es no deducible, ¿cuánto pagarían? El 30%. Si lo meto aquí, ¿cuánto pago? Lo hago deducible, pero pago un 16%. O sea, que me ahorro 14 puntos porcentuales muy buenos, ¿eh? Entonces, los coordinados o personas morales que tributen por cuenta de sus integrantes efectuarán por cuenta de ellos el entero de este impuesto, ¿no? Y fíjense bien, aparte que voy a pagar el 16% sobre esas erogaciones no deducibles, aparte voy a hacer pagos provisionales de ese 16%. Voy a hacer pagos provisionales. Resulta que estoy haciendo mi cálculo de enero y en enero tengo 10,000 pesos de este tipo de erogaciones. Pues yo voy a agarrar los 10,000 por el 16%, 1,600, y eso lo voy a pagar. Y ese es un pago provisional, pero no es pago provisional del impuesto sobre la renta de la persona moral, es pago provisional del 16%, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese pago provisional? Erogaciones sin documentación con requisitos fiscales que no exceda el 8% de los ingresos propios de la actividad acumulados en el periodo. Por la tasa del 16%, ese sería el ISR de la deducción ciega, menos los pagos provisionales del ejercicio de deducción ciega de periodos anteriores. O sea, a lo mejor si yo estoy presentando el pago provisional de junio, pues voy a acreditar los pagos provisionales de enero a mayo, ¿va? Y ese sería el monto del pago provisional del mes de este tipo de erogaciones, ¿no? Este pago provisional se paga más tardar el día 17 del mes siguiente, ¿ok? Vamos a tratar de verlo con unos ejemplos, porque aparte tiene un requisito adicional. Fíjense bien, aquí tengo 3 ejemplos. Empresa A, empresa B, empresa C. Los ingresos acumulables de cada empresa son 1,000, 1,000 y 1,000. Las deducciones autorizadas sin considerar esta facilidad, o sea, sin considerar el 8%, son 600, 950 y 1,050. La diferencia serían 450 y aquí pues tengo pérdida, ¿verdad? Sería 0. ¿Sí? El 8% de 1,000 son 80. El 8% de 1,000 son 80. Aquí en este caso, como tengo una base de 400, pues aquí aplico los 80 y me quedan 320 y pago el 30% de los 320, o sea, 96. Pero fíjense bien, aquí tengo una base de 50. Como el 8% son 80, pero mi base son 50, solamente puedo aplicar 50. Y por lo tanto ya aquí me quedan ceros todo lo demás, ¿verdad? Nótense el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, no tengo base.
Por lo tanto, lo que puedo aplicar de deducción ciega es cero, porque no tengo base. Quiere decir entonces que ese 8% es hasta el monto de la utilidad que pudiera tener. Como en este caso el monto es más alto, entonces sí aplico los 80. En este caso, como los 80 es mayor a los 50 que tengo de base, entonces solamente son 50. Y como aquí no tengo base, entonces el 8% es cero. No puedo presentar nada. ¿Sí quedó claro? Vamos a ver otro ejemplo, tratando de ejemplificar si me conviene usar la facilidad o si no me conviene usar la facilidad. Fíjense bien, tengo un cálculo donde una empresa aplicó facilidad y otra no aplicó facilidad. ¿Sí? Tengo ingresos acumulables de 500,000 en ambas, tengo deducciones autorizadas de 300,000 en ambas, el 8% de 500,000 son 40,000, esta sí aplica la facilidad y esta no. Aquí le queda una base de 160, a este le queda una base de 200. La 160 de base por el 30% me da un impuesto de 48,000. El 30% de una base de 200 me da un impuesto de 60,000. Ah, pero como en la que sí aplica facilidad está erogando 40,000 pesos sin requisitos, tengo que pagar el 16%, ¿verdad? Entonces aquí tengo los 40,000 por el 16% me da 6,400. Entonces, ¿cuánto pagó la empresa que no aplicó la facilidad? Pagó 60,000, ¿verdad? El 30% de 200 pagó 60,000. ¿Cuánto pagó la empresa que sí aplicó facilidad? Pues pagó en pago provisional 48,000, el pago provisional propio son 48,000, pero pagó 6,400 como pago provisional o como impuesto definitivo del 16%. La empresa que sí aplicó facilidad pagó 54,400. La que no aplicó facilidad pagó 60,000. Nótese que a pesar de que pago el 16%, pues me sigue conveniendo, ¿verdad? Me es conveniente aplicar la facilidad del 16% sobre el monto erogado como deducción ciega. También, dentro de estas reglas de la deducción ciega, me dice que la deducción prevista en el primer párrafo de esta regla no podrá incluir los gastos que realicen los contribuyentes por concepto de adquisición de combustibles para realizar su actividad. O sea, sé que si un coordinado tiene una erogación por adquirir combustibles y ese combustible no reúne requisitos fiscales, no lo puedo meter aquí, ¿sí? No lo puedo meter aquí. O sea, combustibles tendrá que jugar las reglas generales. Obviamente también, ese 16% del que estamos hablando, aquí en el ejemplo, por ejemplo, estos 6,400 que están aquí, esos 6,400 lo puedo pagar con estímulos fiscales, ¿sí? ¿Qué estímulos fiscales pudiéramos tener? Nos referimos a dos estímulos principales, ¿no? A dos estímulos principales que tienen estos contribuyentes transportistas. El primero, que aquí en la lámina está al final, es que pueden acreditar el 50%, hasta el 50% de las cuotas por uso de peaje de la Red Nacional de Autopistas de Cuotas. ¿Esto qué quiere decir? Que un transportista, cuando paga una caseta, hasta un 50% de lo que paga ahí en la caseta lo puede acreditar contra el ISR propio, contra el ISR retenido o contra este 16% que juega como impuesto definitivo. ¿Ok? Entonces, es una manera de disminuir el impacto, ¿verdad? Oye, si de todas maneras voy a pasar por la caseta, de todas maneras voy a pagar una cuota de peaje, pues hasta el 50% lo puedo aplicar aquí. Entonces, este es un beneficio importante. Y el otro beneficio importante es el IEPS, algo así como el crédito diésel que tienen los agricultores, ganaderos y agrícolas, ¿sí? Como el crédito diésel. Solamente que el cálculo es diferente. Los transportistas, por cada litro de diésel que adquieren, pueden acreditar una cantidad como estímulo fiscal. Y esa cantidad por cada litro que adquieren, lo pueden aplicar también contra ese 16%, contra el ISR propio o contra el ISR retenido, ¿no? Más o menos, sin que sea así de exacto, ¿cómo se calcula ese crédito diésel? Hay una cuota
que aparece en el artículo 2 de la ley del IEPS, fracción 1, inciso D, numeral 1, subinciso C, de la ley del IEPS. Esa cuota anda ahorita como alrededor de 5.48 centavos por litro, ¿sí? En el ejemplo aquí, ese factor se va publicando o esa cantidad se ha modificado en el transcurso del tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, 5.04. Esa es la cuota que viene en la ley. El SAT cada semana publica un factor que se aplica a esta cuota. Y el resultado del factor, ¿sí?, es el monto del estímulo que puedo acreditar. Fíjense bien, el factor lo publica el SAT cada semana. Entonces, lo que yo hago es, agarro la cuota por el factor y ese es el monto del estímulo que tengo derecho. Ese estímulo por todos los números de litros que adquirí en la semana y ese es el monto del crédito diésel que tengo derecho en esa semana. La otra semana es otro factor, multiplico por la cuota que viene en la ley, me da el estímulo por el número de litros que consumí en esa semana y ese es el crédito diésel que tengo derecho. Entonces, así lo voy haciendo más o menos, no es así de exacto, ¿no?, pero más o menos les digo el procedimiento, ¿sí? Para sacar el crédito diésel es semanal en este tipo de contribuyentes. Por ahí ha habido 1 o 2 semanas en que el factor es 0. Por lo tanto, el IEPS o el crédito diésel que tengo derecho es 0. Pero también hay veces que nos ha tocado que sea hasta 3 pesos por litro como el factor, ¿no? O sea, como el crédito diésel que tengo derecho, ¿no? Entonces, este estímulo es muy importante. Ahora bien, si yo quiero tributar a través de un coordinado, o sea, yo soy un integrante de un coordinado, y yo quiero tributar a través del coordinado, es decir, yo no quiero presentar mis propias declaraciones, sino que lo haga el coordinado, entonces debo de presentar un aviso. Me dice, para los efectos del artículo 72, fracción 2, cuarto párrafo de la ley del ISR, quienes opten por pagar el ISR a través de un coordinado o de varios coordinados, porque también yo puedo tener 3 camiones, voy a inventar, uno se lo doy a Tufesa, otro a Elite y otro a TAP, no sé, ¿sí? Entonces, yo puedo tributar a través de varios coordinados o de uno solo. ¿Sí? Deberán presentar, además del aviso de opción, el de actualización de actividades económicas y obligaciones ante las autoridades fiscales e informar por escrito al coordinado del que sean integrantes que ejercerán dicha opción y que presentaron dicho aviso de actualización al RFC a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente resolución. O sea, tengo 30 días después de que entró esta facilidad para presentar mi aviso de opción. Como ya pasaron los 30 días desde que se publicó esta facilidad, por lo tanto, los que lo hicieron pudieron y los que no, pues ya no pueden, ¿verdad? Ahora, los contribuyentes que por ejercicios anteriores hubieran presentado su aviso de opción para tributar a través de un coordinado y de actualización de las actividades económicas y obligaciones a que se refiere esta regla, no deberán presentar el aviso correspondiente hasta en tanto no cambien la opción elegida o no modifiquen sus actividades. O sea, esto se hace una vez y ya no lo debo hacer hasta que ya quiera pagar el impuesto yo por mí, no por cuenta del coordinado, ¿no? Ahorita hablábamos de que en la facilidad del 16% no entran los consumos de combustibles que no reúnan requisitos fiscales. ¿Por qué no entran? Porque tienen una regla especial y una regla particular. Aquí sí todos los transportistas tienen este estímulo. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Los contribuyentes, personas físicas y morales que sean carga general, que sean foráneo de pasaje y turismo, o sea, carga de materiales y pasaje urbano y suburbano, o sea, todos los transportistas, que tributen en el término del título 2, bla, 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 dice, considerarán cumplida la obligación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 27, fracción 3 de la ley del ISR, o sea, hace pagar con cheque, tarjeta de crédito, monederos electrónicos o transferencia electrónica los consumos de combustible, cuando los pagos por consumo de combustible se realicen con medios distintos a cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito, monederos electrónicos, siempre que estos no excedan del 15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar la actividad.
Transcrito esto es, yo puedo pagar en efectivo consumos de combustibles hasta un 15% del total del consumo, lo puedo pagar en efectivo y de todas maneras es deducible. Pero transportistas, ¿no? Esta misma regla la tienen los agapes también, por ejemplo, los agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueros también pueden pagar en efectivo hasta un 15% por consumo de combustibles. Solamente ellos. Por ejemplo, el despacho, si pagan efectivo es deducible, ¿sí? Pero si soy agape, si soy transportista, entonces hasta un 15% del total pueden ser deducibles aún cuando no lo haya pagado bajo esquemas bancarios. En materia de IVA, hay tres reglas que me dice que para efectos del 72, los coordinados que cumplan sus obligaciones en los términos de coordinado podrán cumplir con las obligaciones fiscales en materia de IVA por cuenta de cada uno de sus integrantes también, ¿sí? El integrante que elige que el coordinado pague por su cuenta, estamos hablando del ISR. Pero también, como el transporte lleva IVA muchas veces, entonces también puede el coordinado cumplir las obligaciones por cuenta de sus integrantes en materia de IVA, ¿no? Pero en materia de IVA debe haber una liquidación que hace a sus integrantes a través de un CFDI de retenciones e información de pagos con los siguientes requisitos, ¿no? Ahí vienen los requisitos, no tiene ningún sentido mencionarlos, ahí están, ¿sí? Pero los coordinados deberán expedir el CFDI de retenciones e información de pagos, el cual le deberán de incorporar el complemento de liquidación que al efecto publique el SAT en su portal de internet. El problema es que este complemento de liquidación el SAT no lo ha publicado, o al menos no lo ha publicado hasta el jueves de la semana pasada. Otra de las cosas importantes en materia de comprobar erogaciones. Les ponía un ejemplo hace rato de Tufesa, por ejemplo. Tufesa, que tiene ¿cómo se llama? Una terminal donde llegan todos los camiones, ¿sí? Obviamente, esa terminal genera gastos, luz, aire, mantenimientos, a la mejor renta inclusive, ¿no? Arrendamientos y cosas de esas. Todos esos gastos, ¿quién los paga? Pues los paga la persona moral, el coordinado. Pero al momento en que el coordinado le calcula el impuesto a cada uno de los integrantes, ¿cómo puede decir cuánto te corresponde a ti? Al final de cuentas, lo que pretende esta regla es dejar claro algo que pudiera sonar obvio, pero que no está considerado en la ley. Y fíjense lo que me dice, las personas que se refieren, las fracciones siguientes podrán considerar deducibles las erogaciones realizadas en el ejercicio fiscal que correspondan al vehículo o vehículos que administren siempre que cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones fiscales para ellos. ¿Cuáles son esos requisitos? Personas físicas y morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre, foráneo de pasaje y turismo que hayan optado por pagar el impuesto individualmente. Acuérdense que yo puedo optar por pagar el impuesto individualmente, ¿sí? Personas físicas dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre, foráneo de pasaje y turismo que hayan optado por pagar el impuesto por conducto de los coordinados de las que son integrantes. O sea, si soy integrante de un coordinado o si yo pago el impuesto por mi cuenta, ¿sí? Personas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte foráneo, pasaje y turismo que cumplan sus obligaciones fiscales a través de coordinados, porque acuérdense que también puede haber un integrante persona moral, ¿sí? Fíjense bien, lo anterior es aplicable incluso cuando el comprobante fiscal de los mismos se encuentre a nombre del coordinado, de acuerdo a la opción elegida por el contribuyente para dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Es decir, al final de cuentas, si por el mantenimiento de la terminal, que gastaron, voy a inventar, 100,000 pesos de mantenimiento, o 100,000 pesos de luz, agua, no sé, un pedacito me corresponde a mí. Yo lo puedo hacer deducible a pesar de que el comprobante está a nombre del coordinado. Esto es lo que me quiere decir esta regla, ¿no? Ya por último, también puede haber coordinados
que dentro del servicio que prestan tengan también servicios de paquetería. Digo, es muy común que un autobús también lleve paquetería de una ciudad a otra, ¿verdad? Entonces, también está contemplado esta actividad dentro de las propias facilidades administrativas. Fíjense lo que me dice la regla 3.6 y la 3.7, ¿sí? Que son exclusivamente para paquetería. Me dice, para los efectos del artículo 29 del Código, los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo, pasaje y turismo, podrán, y que presten el servicio de paquetería, podrán abstenerse de acompañar a las mercancías en transporte, el pedimento de importación, la nota de remisión o de envío, siempre que se cumpla con la obligación de acompañar la guía de envío respectivo. O sea, tiene que haber una guía donde Juan Pérez vino y me contrató para que yo llevara este paquete a esta ciudad a nombre de Juan Pérez. No. Entonces tiene que haber una guía de envío. Porque también, ¿qué pasa si es un artículo que es importado? Pues a lo mejor, si me agarran en el camino y me lo revisan, entonces tendría que comprobar la legal estancia en el país de ese artículo, pero yo simplemente soy una paquetería, ¿sí? Entonces aquí me exceptúan, voy a decir, de las reglas de cumplir con el comprobante de que está legal en el país. Eso es obligación y responsabilidad de Juan Pérez, que fue el que me lo vino y me lo dejó aquí para que yo lo llevara a otra ciudad. Y esta última regla que vamos a ver es la regla 3.7, que lo que habla es de las guías de envío, pues que no pueden tener un orden cronológico, porque a lo mejor yo tengo guías de envío en Mochis, y tengo guías de envío en Navojoa, y tengo guías de envío en Obregón, y tengo así, ¿no? Entonces, esta reglita me dice que los contribuyentes, personas físicas y morales y los coordinados podrán utilizar una numeración consecutiva en las guías de envío que expidan sus áreas de envío simultáneamente en todas las sucursales, sin que tengan la obligación de que la numeración sea utilizada en estricto orden cronológico, siempre y cuando se lleve un control por fecha de entrega y número de las guías de envío entregadas a cada una de las sucursales, que permita determinar el ingreso de cada una de ellas, así como la numeración de las guías de envío pendientes de utilizar. O sea, cada sucursal se hace cargo de la numeración de la 350 a la 500. Y otra sucursal de las 501 a las 700. Entonces, sobre esas son las que tenemos que poner especial cuidado. Muy bien, pues ese es básicamente el régimen de coordinados. Si se dan cuenta, es un régimen que pareciera que tiene ciertas complicaciones, que sin duda alguna, si funciono como coordinado tal cual, como un coordinado tal cual, sin duda alguna puedo tener necesidad de llevar controles específicos. Si ese coordinado, como tal, paga el impuesto de sus integrantes, pues entonces el coordinado tendrá que identificar qué ingreso le corresponde a cada integrante, qué deducción le corresponde a cada integrante, y determinar un impuesto por cada integrante, y la suma de todos esos impuestos de cada integrante es lo que enteraría el coordinado. ¿Sí? Pareciera que es un tanto cuanto complicado, pero pues ese es el término que la ley nos dice, ¿no? Cuando estamos hablando de una persona moral o de una persona física, transportista común y corriente, pues puede ser más sencilla la operación, ¿verdad? De hecho, la inmensa mayoría de los transportistas son por ellos mismos, como transportistas comunes y corrientes, y son muy pocos los coordinados que existen realmente en el país en proporción. ¿Ok? Pues bien, con esto terminaríamos el tema. Quedaría pendiente nada más si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran que ampliáramos. Si no hay preguntas, pues solamente resta que despedirnos, decirles que el próximo cafecito va a ser dentro de 2 lunes, o sea, por allá el día 16 es Navidad, lo haremos el día martes 17 entonces, ¿sí? Porque sería INAVI el 17 y sería un cafecito netamente informativo. Netamente informativo es un cafecito de las noticias
que sucedieron durante estos 15 días. Creo yo que es algo importante estar al día de las noticias, ¿no? O sea, qué se está pensando, qué piensan los empresarios, qué piensan las autoridades, qué efectos tuvimos de auditorías, de revisiones, qué dijo Prodecon, qué dijo el SAT, qué dijo todo ese tipo de cosas, ¿no? Haremos un resumen también y eso es lo que veremos en un tiempo más corto el martes 17. Muchas gracias a todos y pues que tengan una excelente semana.